Si un deportista o un atleta puede perder una competencia o un partido antes de que comience. La presión de la televisión, de la farándula. Entonces es importante que el atleta tenga un equilibrio entre lo que es la motivación intrínseca y esa motivación extrínseca. Hola, les doy la bienvenida a este episodio de mi podcast. El día de hoy tenemos un tema sobre la psicología del deporte que va muy a propósito de la Copa del Mundo que se está llevando a cabo. Para ello tenemos a un invitado muy especial que es Rafael. Rafael, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en mi podcast. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues bueno, les comparto acerca de nuestro invitado. Rafael Rosa López tiene una maestría en psicología clínica y está culminando el doctorado en la Universidad Albizu, recinto de Mayagüez. Está por comenzar su internado con el Army en Brook Medical Center. Rafael, platícanos qué te llevó a unir la psicología clínica con el deporte. Muchas gracias y muy buena pregunta. Desde pequeño comenzó mi afán por el fútbol. Jugué en categorías juveniles, luego fui jugador de fútbol en la universidad en Aguadilla, en Puerto Rico, donde jugué la LAI. Esa es la Liga Atlética de Universitario. En el pasar del tiempo, seguí comenzando estudios como árbitro de fútbol y más tarde como coach. Yo he corrido, se puede decir, por toda la faceta de lo que es el fútbol. Y cuando comencé mi grado doctoral en el BISU, pues me di cuenta de que no se estaba hablando mucho del deporte. Y ahí vi muchas cosas donde no se estaban hablando lo que es de la psicología del deporte. Y por esa razón decidí tomar unas clases con el Barça Innovation, donde tengo una certificación aparte de lo que es la Albizu de la psicología del deporte. Wow, sin duda has estado, como tú lo mencionas, muy inmerso en el área del fútbol y sobre todo desde diferentes áreas. Precisamente algo que me llama mucho la atención pues es ver el entusiasmo que se vive ahora con todo el tema del mundial y que a veces las personas erróneamente consideran que se necesita solo un psicólogo del deporte cuando hay problemas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Considero que el psicólogo deportivo no simplemente trabaja patologías como lo es la depresión, la ansiedad, trastornos complicados, sino que el psicólogo deportivo puede trabajar esa parte de lo que es la motivación intrínseca, la motivación extrínseca. Entonces, por esa razón, considero que los atletas de categorías inferiores, juveniles, adolescentes, pueden ir a consultar con un psicólogo para que puedan manejar esos momentos donde tienen que tirar un penal, por ejemplo, que es un momento complicado de mucha presión social, y más en el mundial, donde hay millones de personas viendo a estos jugadores que Claro. trabajan tan fuerte. So, Estoy seguro y he visto mucha información de que la mayoría de los futbolistas ahora en el mundial han acudido a terapia psicológica y los ayuda un montón. Claro, sin duda, pues es algo que puede contribuir muchísimo al bienestar de los atletas, no solamente para los atletas de alto rendimiento o en los mundiales, porque precisamente podemos pensarlo, como tú bien mencionabas, el tema del momento del penalti, que justamente no solo es la presión por meter el gol, sino es algo que le va a dar el pase a tu equipo a la siguiente fase y que además es todo tu país y que todo depende de ese penalti. ¿Qué aspectos psicológicos consideras que pueden estar o qué ocurre cuando un futbolista está por tirar un penal? La presión, esa sensación de qué pasa si fallo, qué puede pasar, qué pueden pensar los demás. Es un momento de mucha y de suma tensión en el jugador. Por eso vemos cuando están tirando el penal, estas respiraciones diafragmáticas que los jugadores hacen constantemente para tener ese estado de concentración óptima y poder alcanzar ese estado de relajación tan fuerte y difícil de conseguir en estos momentos, porque como habíamos mencionado, esos son millones de personas gritando
Entonces, pues estos jugadores no vienen practicando esto un día sí, un día no, que es lo que yo le digo mucho a mis pacientes. Esto tiene que ser constante, algo de todos los días, de practicar la respiración diafragmática una vez al día, por lo menos 5 o 10 minutos, de tener estos ejercicios de visualización, de cerrar tus ojos y hacer eso mismo, exponerte a esta situación en tu mente para que cuando llegue ese momento ya tú sepas cómo reaccionar. Claro, y también otro aspecto que mencionabas hace un momento era la motivación. ¿Tú dirías que la motivación es algo que viene únicamente del futbolista o a lo mejor de la afición? ¿Qué tan importante es pues en el ámbito deportivo? Pues mira, la motivación, unos puntos muy claves, como te había comentado, está la intrínseca, que son esos propios gustos del jugador. Y la extrínseca, como dice la palabra, es la presión que viene externa. So, ahí viene la presión de las redes sociales, la presión de la televisión, de la farándula. Entonces es importante que el atleta tenga un equilibrio entre lo que es la motivación intrínseca y esa motivación extrínseca. Para eso hay algo que se llama el locus de control. Y eso es a qué el jugador le atribuye esos resultados. Por ejemplo, lo que el jugador hace versus lo que hace y lo depende como lo que es la suerte. Entonces ahí el jugador tiene ese balance, que lo más importante es tener ese balance y que sepa cuáles son esos dos tipos de motivaciones. Claro, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando se pierde esa motivación? Porque lo podemos observar justo en el Mundial. ¿Qué pasa si un futbolista del cual se tiene la expectativa de, bueno, él es el goleador o es de los mejores futbolistas del mundo? ¿Tú consideras que es algo que puede afectar a la motivación de estos atletas pues, de alto rendimiento? Sí, afecta mucho, ¿verdad? Estos jugadores, incluso los niños, tienen mucha presión. Por ejemplo, los niños tienen presión de sus padres, de los entrenadores, de sus propios compañeros y cuando, ¿verdad? Hay algún tipo de problema, pues ahí viene una insatisfacción, ese miedo o esas ganas de no querer volver a retomar el deporte. Entonces, por eso es bien importante que se hable de esto para que los niños sepan de que pueden tener estas conversaciones con unos profesionales y pueden ayudarlos a recuperar esa motivación. Porque lo más importante es, si perdiste la motivación, encontrar el camino adecuado para volver a encontrarte. Ferran Torres habla mucho de eso, donde le dicen shark mentality, donde ha perdido esos momentos de motivación y poco a poco, gracias a ayuda psicológica, encuentra lo que es la motivación. Claro, es súper interesante esto que nos compartes porque como bien dices, creo que ese elemento que acabas de mencionar pues tiene que ver mucho con la autoexigencia tanto del deportista, pero también la exigencia externa, como tú lo dices en el caso de los niños que se están formando como deportistas en general, que ahora lo estamos abarcando un poco más hacia el fútbol, pero dirías que la psicología del deporte podría estar implicada en cualquier otra área deportiva, en cualquier otra disciplina o es específicamente para el fútbol. La psicología del deporte es para cualquier tipo del deporte, ya sea baloncesto, porque en el baloncesto también hay los mismos tipos de presión social, presiones internas del mismo jugador, en el tenis, en la pelota, en la natación. La psicología del deporte es de todo y es para todo. Y está aquí, está de moda, ¿verdad? El que los atletas vayan a acudir a terapia porque ayuda demasiado a manejar esas presiones, a tener una herramienta que puedan ser utilizadas, ¿verdad? Para, para cuando sea necesaria tengas tu caja de herramientas y puedas utilizar diferentes tipos de afrontamiento ante situaciones complicadas. Claro, y ahora acabas de mencionar una palabra muy clave que es el afrontamiento. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de ello y cómo influye o cómo puede ayudar a estos deportistas al momento, en el momento previo o posterior de una competencia? Pues mira, de eso mismo se trata mi disertación doctoral sobre el afrontamiento.
Entonces hay diferentes tipos de afrontamiento donde está el que es centrado en el problema y centrada en la emoción. El afrontamiento centrado en el problema es cambiar lo que hago, lo que yo hago como persona. Y centrado en la emoción, pues lo dice la misma palabra, es regular lo que yo siento, mis emociones. Y está en el mismo jugador, es acercarte al problema o simplemente evitarlo. Evitar lo puede aliviar hoy, pero mañana quizás no. So, por esa razón hay que trabajar con eso día a día para no tratar de evitar esas situaciones. Ujú. Claro, sobre todo creo que este aspecto de la evitación que mencionas a lo mejor se puede observar en el fútbol, pero también en otras áreas. Ahorita se me acaba de ocurrir un ejemplo. En algún momento he estado relacionada con personas que practican jiu-jitsu y que tienen como muy famosa esa frase de, bueno, llegan a cinta azul y se van, que es como un segundo nivel después de cinta blanca. Entonces me hace pensar o vincular que podría relacionarse con esa evitación y a lo mejor con el miedo al fracaso o el sentir que ya subiste a un nivel mucho mayor. También lo he visto con pacientes que en algún momento estuvieron pues practicando fútbol y que a lo mejor su carrera se vio truncada por variables que tienen que ver con el miedo al fracaso, por baja tolerancia a la frustración y justamente por estas habilidades de afrontamiento que no se manejan pues con la ayuda de un profesionista, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón y al igual que en el fútbol, como dijiste, en el jiu-jitsu, en cualquier otro deporte puede haber esta situación. Por eso, como te comenté sobre la herramienta, que el atleta tenga esa cajita llena de muchas herramientas, como lo es la respiración, ese diálogo interno. En el mundial he visto mucho y cada vez que lo veo me fascina ver cómo detrás está todo el equipo de salud mental, cuando tiran un penal, tienen ese autodiálogo positivo. También pasó con Ferran, lo menciono mucho porque es el que más menciona sobre la psicología del deporte. Hubo un gol que falló o fue offside. Entonces se veía en la repetición cómo tenía ese autodiálogo. Por favor que sea gol, por favor que sea gol. ¿Para qué sería eso? Pues El para movimiento en sus labios en la cámara. Ok. en la cámara se vio y se hizo viral, se fue por TikTok y todo. Entonces ahí vemos ese autodiálogo positivo donde lo que busca es enriquecer esa motivación, porque esa motivación te ayuda al próximo partido y al próximo y al próximo. Entonces, pues por eso esa herramienta de tener rutinas previas de visualización, de anclaje, ayuda muchísimo, al igual que ahí viene el dietista o el nutricionista de una buena alimentación, una buena higiene, una buena higiene del sueño también. Todo esto en conjunto ayuda a que el atleta esté en un rendimiento óptimo. Claro, de hecho, precisamente es algo que he visto mucho en redes sociales últimamente, que muestran cuál es la rutina o la preparación que tiene el futbolista noruego Haaland, donde precisamente mencionan, ¿no? Que tiene una higiene del sueño adecuada, el hecho de que desde horas previas antes de dormir ya está reduciendo las pantallas azules. Entonces, es en definitiva una preparación impresionante, como tú lo dices, desde la nutrición, desde la higiene del sueño, pero también desde el autocuidado y pues de la salud mental. Entonces dirías que para cualquier atleta es importante tener este cuidado de la salud mental. No sé, por ejemplo, en el fútbol, me dices que tú has estado bastante relacionado en esas áreas. ¿Dirías que cada equipo, al menos en Puerto Rico o donde tú has tenido oportunidad de estar, han tenido por lo menos un psicólogo del deporte o es algo que no realmente se está pues poniendo en práctica en los equipos deportivos? En mi experiencia en Estados Unidos cuando fui no tenían psicólogo deportivo. Ahí todavía yo no me había adiestrado completamente al doctorado, estaba en bachillerato y pues no es lo mismo. Pero sí, tampoco
en Escalante no contábamos con, ¿verdad? Con psicólogo deportivo. Es sumamente caro también y los recursos pues son limitados. Acá no, pues no contábamos. So, eso es algo que se puede trabajar, implementar en los clubes. Considero que es sumamente importante. Sí, yo como coach daba y tengo mi página que llena de consejos, llena de estudios que buscan sobre la salud mental en atletas y siempre les daba charlas a las chicas que entrenaban. Recuerdo estuvimos en Miami en, en un torneo que era del Inter de Miami y siempre les daba mis charlas a las chicas sobre CBT para que ellas sepan manejar esas emociones en el terreno de juego, sepan que sus pensamientos también pueden influir en ese estado emocional. So, les daba charlas sobre CBT. Eh, pero esa implementación de psicólogos aquí mismo en equipos no está. Desconozco en la federación si cuenta con psicólogos. Esa información, pues no sé. Claro, sobre todo como tú lo mencionas, creo que es un panorama muy similar el que vivimos en México, que a lo mejor es algo como extra o como tú lo mencionabas, pues un gasto adicional que puede representar para los equipos, pero que sin duda pues es a lo mejor una inversión necesaria, no como un gasto, sino visto como una inversión que todos los equipos deportivos pues requieren, porque precisamente ahí va como otra pregunta que quisiera hacerte, pues es referente a que si un deportista o un atleta puede perder una competencia o un partido antes de que comience. Claro que sí, la mente es muy traicionera y si simplemente con tener pensamientos autodestructivos de jugadores, no sé tanto a nivel en el mundial, pero sí a jóvenes han tenido y se me han acercado a mí con pensamientos de este partido yo creo que lo vamos a perder. No estoy jugando bien. El juego pasado no jugué bien, so yo creo que este tampoco. So sí, desde un principio tu mente te está fallándote tú mismo con esos pensamientos negativos. Entonces, por eso es bueno hablarle sobre qué tipo de pensamiento tú puedes tener para tener un mejor partido. Claro, y precisamente tú mencionabas la CBT, que bueno, para quienes no están familiarizados y no son psicólogos, bueno, es la terapia cognitivo-conductual y precisamente pues ayuda a modificar esos pensamientos desadaptativos, no solamente de los deportistas, sino en general pensamientos o distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos y etiquetas que las personas vamos interiorizando y aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, en el caso de los futbolistas, si el futbolista tiene un pensamiento de voy a perder porque en este momento no me encuentro bien, no estoy tan enfocado, no estoy tan concentrado, como tú bien dices, eso sí podría pues determinar o sesgar el desempeño que va a tener ya en un partido o en cualquier competencia. Y justamente si el deportista tuviera ese pensamiento de no soy suficiente o no soy tan bueno, pues precisamente eso podría llegar a afectar totalmente su desempeño y no solamente en un partido, sino como en general a largo plazo al dedicarse a algún deporte, ¿no es así? Exacto, sí, son las distorsiones cognitivas que si está en el deporte, está en el deporte, va a estar presente en la vida de ese atleta. Por eso hay que ir modificándole esos pensamientos a los jugadores y a los niños. Entonces, algo que quería recalcar, no es lo mismo, no son lo mismo. Por ejemplo, el estrés simplemente es un proceso. Entonces, la activación es esa energía y la ansiedad es una emoción. Eso es bien importante que la gente lo sepa. Entonces, lo que te estresa no es el evento, es cómo la persona lo está interpretando en su mente. Y si tú no tienes los recursos necesarios para llevar esa interpretación adecuada, pues ahí es que puede perder el juego desde un inicio.
Ok, excelente esa precisión que estás haciendo, porque precisamente podríamos pensar en un ejemplo más específico, no sé, tener un examen, pues es algo que nos va a generar estrés, Exacto. pero depende, ¿qué me digo yo? Dependiendo de lo que va a pasar mañana, es como de, me va a ir muy mal, soy muy mala, no me esforcé tanto, voy a fallar. Entonces ya desde ahí se está generando una predisposición pues a que Exacto. haya un resultado negativo, ¿no? Para la persona. Exactamente. Tú usaste el perfecto ejemplo y bien común porque lo hemos escuchado. Yo también aquí en Puerto Rico soy maestro de inglés y en los mismos exámenes, ay, me voy a colgar en el examen, voy a sacar F. Entonces estás anticipando ese pensamiento de, entonces vamos a reemplazarlo por otro. Vamos a reemplazar, voy a estudiar bien, me voy a enfocar. Entonces, en el fútbol puede ser igual. Ok, tuve un mal partido el juego pasado, pero considero que el próximo juego voy a hacerlo mejor. Si hago una jugada mal, el juego dura 90 minutos. La próxima la voy a hacer mejor. Entonces, ese diálogo interno que puede ayudar al jugador a estar en un estado óptimo. Ok, perfecto. De hecho, eso es muy interesante. Entonces, tú dirías que esta es una de las principales características que deberían trabajarse previas a una competencia o a un partido, el tener un diálogo interno que sea positivo y que sea basado más en la objetividad que en aspectos negativos que podrían llegar a afectar al atleta. ¿Qué otros aspectos se podrían trabajar previos a una competencia, a un partido? Porque mencionabas el tema del enfoque. ¿Hay alguna herramienta en particular que tú trabajes con tus pacientes o que hayas observado que trabajan los futbolistas, pues ahora sí que de la élite, para poder tener ese enfoque previo a un partido? La respiración diafragmática ayuda mucho a estar relajado, a tener esas energías necesarias para estar en un estado, ¿verdad? Que garantiza eh, grandeza en el deporte. So, yo considero la respiración diafragmática como una buena herramienta. Eh, También el lenguaje corporal. Los jugadores ahora mismo, las calores están excesivas en Estados Unidos y los rivales buscan el mínimo detalle para saber quién está teniendo una falla por su mente. Entonces, ese lenguaje corporal es bien importante mantenerlo y practicarlo para el jugador no esté dando alguna ventaja sobre su contrincante. So, eso fue algo que estuve leyendo y quería comentarlo, de que también es algo que se debe de practicar, lo que es el lenguaje corporal, cómo el jugador se ve ante los oponentes. So, yo diría que esas dos herramientas serían muy buenas practicarlas previamente. Claro, esto que mencionas es súper interesante, el lenguaje corporal, porque precisamente por la mañana estaba viendo un TikTok previo al gol que hizo Haaland, que realmente fue interesante, que él iba como muy tranquilo, caminando y sin darle como a demostrar a los futbolistas, a los jugadores que estaban a un lado de estoy preparado para recibir el balón, simplemente es como voy tranquilamente y en el momento que era justo para activarse y lanzar el gol y pues definitivamente creo que hace mucho sentido esto que nos estás compartiendo referente a la importancia del lenguaje corporal. También pues yo creo que al momento de un penal, creo que para los porteros precisamente la tensión que se puede estar generando, el mirar hacia dónde va la mirada del futbolista que va a cobrar ese penal, creo que también es algo muy interesante. ¿Qué otros aspectos de lenguaje corporal como más específicos, como qué tipo de cosas podrían hacer notar pues seguridad o confianza en un atleta? Eh, Estar siempre, ¿verdad? Derecho, no mostrar agotamiento. Por ejemplo, respirar excesivamente es un factor de cansancio. Eh, Esas son algunas de las cosas, ¿verdad? Más importantes en el futbolista. Estar atento en todo momento, no perder la concentración. Esas fallas de concentración he visto que son las más presentes. Aunque tú estés, ¿verdad? Desconcentrado por segundos,
como vimos lamentablemente el partido ayer de México e Inglaterra, Sí, faltas de concentración costaron mucho. Entonces, pues ahí viene la experiencia también. Creo que el falló la pelota fue el que simplemente tiene 17 años, es un niño todavía. ya, sí. Entonces, pues la experiencia también es importante. Y esa falta de concentración ocurrió en un momento difícil donde fueron 2 goles de cantazo. Entonces, pues ese estado de estar bien concentrado en todo momento es algo bien complicado y se va adquiriendo con mucha experiencia, poco a poco y juego tras juego. Claro, de hecho este ejemplo que pones precisamente de la selección de México, creo que ha estado muy presente como esa etiqueta de México nunca pasa de los octavos de final, entonces creo que incluso puede ser hasta una etiqueta que los mismos atletas pueden estar ya como atribuyéndose de, bueno, este es el último partido que vamos a jugar, y no solamente los atletas, sino también las personas, que aquí se escucha mucho ese diálogo previo al partido de, bueno, ya es el último partido de la selección. Entonces hay una predisposición mental antes de que ocurra el encuentro, ¿no? Que precisamente hace sentido. Ahí se ve claramente la presión social, porque hoy día estoy seguro que todos los atletas tienen acceso a su dispositivo y están conscientes de lo que se está hablando en las redes, en la televisión. Entonces, pues sí, es inevitable, somos humanos y aunque tú seas atleta óptimo en, ¿verdad? En estos grandes estadios, sí somos humanos y sí vas a sentir la presión y se siente y es lo que pasa. Y además de esto, ¿qué tanto puede influir pues el trabajo en equipo? Ahora sí que el apoyo y la motivación de los compañeros, ¿qué tanto puede influir para que haya un mejor resultado en el atleta? Yo siempre me gusta hablar sobre la cohesión grupal. La cohesión grupal es crucial en parte de un grupo, equipo, mejor dicho, porque grupo y equipo no es lo mismo. Para un equipo se necesita que todos trabajen al igual, de la misma manera, y que se tengan el uno para el otro y que se estén ayudando plenamente. Entonces, yo considero que un equipo cohesivo, donde se ayuden el uno a los otros, está garantizado a la grandeza. Claro, sobre todo porque también eso podemos observar, al menos aquí en México hubo por ahí videos virales donde estaba la selección de México en sus entrenamientos y que prácticamente estaban teniendo juegos, que era parte del entrenamiento. Entonces se me hizo fabuloso porque ahora que mencionas esto de la cohesión grupal, me hace mucho sentido que no solamente es prepararte para ser un elemento que cumple una función en la cancha, sino que formas parte de un equipo donde a lo mejor puede haber muchas similitudes y diferencias, pero la meta común pues es anotar goles y pasar a la siguiente fase, ¿no? Es el mismo sueño el que todos tienen. Exactamente, y lo me metí a los comentarios y observé, Inglaterra preparándose muy bien, pero sí, es ese aspecto de cohesión donde están compartiendo algo más que el deporte, están compartiendo momentos de su vida que es increíble, es un mundial pasa cada 4 años y es algo increíble y fascinante que estén compartiéndolo ellos, que estén teniendo esa experiencia, que tengan a un país y un mundo, porque el mundo entero está viendo el mundial. Eso fomenta bien grande lo que es esa cohesión grupal. Sí, sobre todo también observamos que en los entrenamientos puede haber deportistas pues que brillen en ese momento, pero cuando llega el momento de la competencia o llega el momento del partido, pues puede ocurrir que el futbolista o el deportista se bloquee y que su desempeño no sea el mismo en un entrenamiento que pues en una competencia. ¿Dirías que eso tiene que ver con las expectativas o la presión externa? Puede ocurrir por la presión externa, eh, también, ¿verdad? Algún tipo de pensamiento o la manera en cómo arrancó el partido. Quizás si comenzó con una, dos, tres jugadas
que no le salió al jugador, ya comienza un proceso, ¿verdad? De insatisfacción personal, donde va a tener pensamientos de quizás este no es mi partido. Y sí puede pasar, pero ahí es que viene cuán resiliente es la persona y cuán capaz es de saber que son 90 minutos enteros y si no te salió una, dos, tres jugadas, vas a tener más oportunidad. Entonces, por esa manera es que se debe de practicar la resiliencia en estos atletas. Y, y considero que de esa manera no se van a quedar con esa jugada que no les salió. Claro, sobre todo esto que mencionas de la resiliencia me hace mucho eco con el tema que pasó también en el partido de Brasil, que fueron pues eliminados ya del Mundial, y podemos ver justo la expectativa. Han ganado la Copa del Mundo en 5 ocasiones y pues que es un equipo del cual se tienen muchas expectativas y que definitivamente pues no fue su mejor Mundial. ¿Qué variables o qué aspectos desde tu papel como psicólogo, pero también como desde la afición, puedes observar en el equipo en general de Brasil? Pues he visto quizás falta de unidad, falta de cohesión en el equipo, falta de un líder. Para mí, para que haya, ¿verdad?, cohesión, debe de haber un líder eh, que imponga, y que sea esa persona pivotal que, que mantenga ese timón. Entonces, pues yo considero que a Brasil le faltó eso, ese líder que pueda salir a la hora de, ¿verdad?, de marcar el resultado. Que estaba Neymar, pero lo vimos Neymar en la banca. Entonces, ¿quién era el líder dentro del partido? Porque a la hora parece que Vinicius no tuvo, ¿verdad? No se encargó de tomar el penal. Entonces, ¿qué pasó por su mente que no quiso tomar ese penal? No estaba dispuesto, eh, no se sentía preparado, le ganaron las expectativas. Entonces, pues yo pienso por esa razón Brasil se quedó corto de pasar a la siguiente ronda. Oye, y acabas de mencionar algo que es súper importante, que es el tema de un líder. Entonces, creo que los grandes equipos que están avanzando en la Copa del Mundo tienen un líder muy claro. Dirías que también en otras áreas del deporte, en el golf, en el tenis, o incluso, pues como te he comentado, mi afición por ver las artes marciales, la UFC, ¿consideras que es importante que haya pues un líder que pueda como guiar a un equipo? Sí, porque un líder, por ejemplo, puede ser tu entrenador puede ser tu líder, puede ser eh, ¿verdad? Alguna persona que esté ahí para ti. Entonces, en deportes así como lo es el tenis, que es algo, ¿verdad?, más individual, pues puede ser tu entrenador o, o alguien que esté a tu alrededor. Pero, por ejemplo, en el deporte, en el baloncesto, sí vemos figuras grandes que toman ese liderazgo, como tú mismo, ¿verdad?, dices, los equipos que están avanzando tienen un líder. Noruega tiene a Haaland, eh, España creo que tiene. ¿Quién tú crees que puede ser el líder en España? No lo sé, porque podría pensar en que Yamal tiene muchas expectativas y todos los reflectores puestos sobre él, pero definitivamente no lo puedo ver todavía como un líder. ¿Tampoco tú coincides un poco con eso? No. Estoy, ¿verdad?, de acuerdo con usted. Yo espero que Yamal tenga consigo un psicólogo deportivo y que lo adiestre en este manejo de emociones, porque simplemente tiene 18 años y la presión que tiene para mí es demasiada. Es cargar con un país entero cuando tú tienes solamente 18 años, es absurdo. Entonces, yo considero que un líder en la selección española, válgame, puede ser un defensa, no estoy muy seguro. Pero Argentina tiene a Messi y lo vemos simplemente cuando van desfilando, cuando van saliendo del camerino, cómo va esa figura que dicen esa aura de estoy aquí, ellos me siguen, es increíble de verdad. Para mí este mundial ha sido uno de mis favoritos
y esperamos que siga sorprendiendo muchísimo. Claro, oye, y a propósito que mencionaste a Messi, pues he notado por ahí que eres muy fan de Messi, también revisando las redes sociales pues de tu proyecto deportivo, vi por ahí que tienes una foto con Messi. Cuéntame cómo pasó, platícame eso, porque pues se ve que es una experiencia padrísima, cuéntame. Increíble, la tengo hasta marcada ahí en mi cuarto. Ok, la vamos a poner por aquí en el podcast, producción. La tengo enmarcada, de verdad que fue un momento increíble. Yo estaba con las chicas de U17 en el torneo de Miami que te estuve comentando y pues era del Inter de Miami. So ese día era el último juego de las chicas que jugaban con un equipo de Estados Unidos y yo estaba de coach y simplemente Messi pasó por un área donde él tenía sus gradas aparte, donde estaba todo el público, pues él estaba en otra área. Y de casualidad, pues nosotros nos encontrábamos en, pues en esa área. Y Messi, ¿qué pasa? Y yo me pongo como loco. Le digo a las nenas, ese es Messi. Ellas no tenían eufórico, yo estaba nervioso, las manos sudadas. Bueno, fue un momento de verdad que jamás olvidaré. Las nenas, como estaban en un torneo y queríamos que estuvieran bien concentradas, no tenían un aparato electrónico, so el único aparato electrónico que había era el mío. Y una de las chicas se acercó a Messi y ella se le acercó, le dice en inglés, Messi, can we take a group picture? Y yo, pero muchacha, si él es argentino, habla español. Y Messi accedió a tomarse la foto y ahí pues yo me metí a la foto y fue un momento, ¿verdad? Inolvidable que lo tuve ahí cerquita. Yo Qué recuerdo que le dije, yo creo que le original. dije, él no dijo nada, él simplemente sonrió, saludó, pero no dijo nada. Pero yo le dije, ¿cómo fue que yo le dije? Yo, Messi, eres el mejor, eres el mejor. De verdad que fue muy bonita experiencia. Después llamé a toda mi familia, lo puse en las redes y para los recuerdos. Sí, qué bonita experiencia pues considerando esto de que, bueno, tuviste esa oportunidad de conocer a Messi, ¿qué es lo que más admiras de Messi? ¿Lo consideras tu futbolista favorito? ¿Hay por ahí algún otro futbolista que consideres que sea tu top para ti desde tu opinión? Me gustan mucho, pero así mi número uno siempre ha sido Messi. Eh, la preparación que ha llevado es increíble, lo que ha logrado y lo más importante es ver esa consistencia que lleva desde muy joven. Y eso no es fácil porque son muchos años de entrenamiento muy duro, situaciones complicadas donde casi se retira del equipo de Argentina y fue resiliente y 4 años después, no sé si fueron 4 o 8, ganó un mundial. Eso habla mucho de lo resiliente que es y por esa razón ¿verdad? Es mi favorito. Me gustan otros futbolistas, me fascina Lamine, Haaland, Mbappé, Vinicius, ¿verdad? Soy un fanático del fútbol y adicional a eso, pues me gusta ver lo que hay detrás de esa preparación, que es increíble. Claro, eso creo que es lo más admirable porque precisamente estás uniendo dos cosas que te apasionan, la psicología, el deporte. Entonces, principalmente ahorita estás trabajando todo lo relacionado al fútbol, porque por ahí veía que estás llevando un proyecto a cabo desde tus redes sociales. ¿Me podrías platicar un poco de qué se trata y sobre todo también para la audiencia, para que conozcamos más acerca de lo que estás llevando a cabo? Claro que sí, pues mira, mi disertación, rapidito te voy a comentar que es sobre estrategias maladaptativas en el fútbol. Entonces, pues aquí yo estoy llevando muchos datos de lo macro hasta lo micro, donde yo me dejo llevar del modelo transaccional que es de Lazarus y Forman, que él habla del afrontamiento, lo que significa el afrontamiento.
También me voy a especializar en ese tipo de estrategias de afrontamiento donde, ¿verdad? Encontré muchos artículos que hablan de ella. Em, en niños juvenil, en fútbol juvenil, también me enfocaré en esa percepción de apoyo, cómo los futbolistas juveniles están viendo si son apoyados en sí y qué para ellos significa el apoyo, ya sea familiar, ya sea el apoyo por un técnico, por sus compañeros. Y otra cosita que estoy, ¿verdad?, verificando es que hay mucho vacío en la literatura aquí en Puerto Rico. No se ha buscado sobre el afrontamiento. Y para llevar a cabo este estudio, llevaré a cabo una escala que está, fue en España, pero la puedo utilizar aquí en Puerto Rico, donde mide esas estrategias de afrontamiento. eh, y cuáles son las que los jóvenes futbolistas están acudiendo más a ella. El instrumento que utilizaré es el CICS, donde busca esas estrategias de afrontamiento. Ok, perfecto. Y también veía en tus redes sociales que estabas publicando algo relacionado a una aplicación. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Me gusta la tecnología, me gusta siempre innovar, tener cosas a la mano a los atletas. Pues creé una aplicación donde tú mismo puedes llevar a cabo tu entrenamiento, tener tu peso, llevar tu rutina física, porque además de lo mental, también debes de prepararte físicamente para estar en un rendimiento óptimo. Entonces, pues ahí tú puedes añadir las rutinas que vas a hacer. Puedes añadir, inclusive añadir una parte de mindfulness donde tiene ejercicios de respiración diafragmática, tiene una parte donde también puedes escribir cómo te estás sintiendo y simplemente una herramienta para que el atleta tenga todo a la mano, porque hoy día puede tenerlo todo, es cuestión de tener ganas de seguir aprendiendo y buscar esas herramientas que te ayuden a ser mejor. Claro, ¿y esta aplicación es algo que estás implementando con tus pacientes o como parte de tu trabajo en el doctorado o va a ser algo abierto para el público? Sí, va a ser algo abierto para el público, no tiene que ver nada, ¿verdad?, con lo que es la psicología, ni está arraigado a nada de pacientes ni nada. Simplemente fue algo que creé por mi cuenta, más en ese aspecto físico de los futbolistas, físico y mental, porque tiene esa parte de respiración. Claro, suena fabuloso todo esto de las herramientas de mindfulness, también el registro de estado de ánimo que puede ayudar a monitorear, incluso también como esos pensamientos o esas distorsiones cognitivas de las que estábamos hablando, aunque sin duda, como tú dices, es una herramienta que puede ser para uso personal, pero que siempre puede ser una buena herramienta que puedes trabajar junto con tu psicólogo del deporte, porque es una manera en la que puede monitorear pues cómo te encuentras, ¿no? Cómo está tu estado de ánimo, tu horario de sueño, la alimentación o dieta que esté llevando el deportista, ¿no es así? Exactamente, ahí yo siempre, cuando tengo mis pacientes, muy importante llevar un registro emocional, que tengan una libretita, aplicaciones, porque lo más importante es que practiques esto todos los días, no es un día sí y un día no. Entonces, de esa manera, el cerebro ya va creando un nuevo hábito y así es que se trabaja con una patología difícil. Claro, sin duda ha sido un tema muy apasionante, muy interesante, sobre todo pues también ha sido fabuloso escuchar pues sobre todo porque lo hablas desde algo que te apasiona y que además lo vinculas con lo que trabajas, entonces eso es algo muy admirable. Pues no me queda más que agradecer por tu participación en este episodio del podcast, espero que la audiencia haya disfrutado este episodio tanto como yo, porque realmente creo que nos dejas
muchos aprendizajes y muchas pautas también para poder pues analizar este tipo de temas, sobre todo para aquellas personas no solo que se dedican al fútbol, sino a cualquier deporte, porque vemos cómo está implicado el aspecto de entrenar nuestra mente para poder pues sobresalir, para poder lograr las metas. Entonces, Rafael, ¿hay algo que quieras decirles a las personas que están iniciando en el deporte o que están viviendo el proceso de ser competidores o ya sea futbolistas, algo que tú les puedas decir y que les pueda aportar en su práctica diaria y en el cuidado de su salud mental? Claro, que no tengan miedo, que si se caen se vuelvan a levantar. Importante, la cabeza también se entrena. La salud mental es muy importante y hoy día hay herramientas muy simples de usar. Y si tienes miedo a empezar, tienes miedo a hablar con alguien sobre tus dificultades, pues empieza por lo más fácil. Siéntate en tu cuarto, respira profundo, analiza y crea rutinas simples antes de competir. Eso es lo que yo le digo a los atletas siempre. Ok, y además otra pregunta más, ¿qué le podrías sugerir a un competidor posterior a que pierde alguna competencia o algún partido? ¿Qué podría hacer esta persona para volver a recuperar esa confianza o esa seguridad y motivación para su siguiente encuentro? Dejar ese juego atrás, ya ese juego pasó, aprender de los errores que cometió y en el próximo juego, borrón y cuenta nueva, implementar estrategias nuevas y verá que va a hacerlo mucho mejor. Y si tampoco lo hizo mejor, pues va a seguir intentándolo, de que nunca se den por vencido. Ok, muchísimas gracias por tus palabras, Rafael, y te agradezco nuevamente por tu participación en este podcast y muchas gracias también a la audiencia por estar aquí con nosotros y activen las notificaciones para estar pendientes de cuando tengamos un nuevo episodio. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.